Pues bienvenidos, hermanos, a este culto. Bienvenidos, hermanos, a este culto. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por este sábado que nos das para que podamos estar pues, más en comunión contigo y tú puedas bendecirnos más, puedas transformarnos plenamente. Señor, ayúdame a presentar este tema, este culto, que todo lo que se diga sea correcto y esté en consonancia con tu palabra. Y ayúdame, Señor, a estar conectado al Espíritu Santo para que pueda surgir los conceptos pues, correctamente de mi boca. Padre, perdónanos todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar este culto siguiendo pues todo el tema de historia bíblica que habíamos hecho hasta ahora. Hemos estado viendo en estos cultos pues a partir del descenso del arca. Hemos ido siguiendo pues, la historia del pueblo de Dios con lo que le ha ido aconteciendo. Y ¿qué pasa? Bueno, y entonces vamos a ver también, pues vamos a continuar donde lo dejamos el culto anterior, que fue en el tema de Abraham. Y vamos a ver concretamente cómo entró en la tierra de Canaán. Vamos a centrarnos en esos primeros movimientos y vamos a ver ahí pues toda una simbología que creo que nos va a ser de interés en este sentido, ¿no? Un momento porque tenemos el WhatsApp conectado y vamos a mirar de desconectarlo porque si no nos va a ir interfiriendo. Vale, pues vamos a continuar. Recordemos que en el culto anterior estuvimos viendo cuando nació Abraham, que fue en el año entre Tisri de 1996 a.C. y Tisri de 1995 a.C. En ese periodo entre estos dos otoños es cuando nació Abraham. Vimos que nació en Ur, en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Vimos también cómo en el año 1925 a.C. Dios movió a Abraham y a su familia para que se fueran de Harán ante el inminente levantamiento de la ciudad de Larsa, que era esta ciudad mesopotámica que causó esta gran confusión y ese gran estrago en toda la zona, incluso en la zona de Ur, y Dios movió a Abraham hacia Harán para librarlo también pues, de esa gran mortandad que hubo en esa zona, ¿no? Eso aconteció en el año 1925 a.C. Vimos cómo Harán y su familia estuvieron en la zona de Harán, Abraham y su familia estuvieron en la zona de Harán durante unos 5 años, esperando un poco a que se calmara la zona de Canaán, que había sido atacada en ese año 1925 por Kedorlaomer, ese rey elamita que junto con Larsa pues, hizo ese levantamiento, ¿no? Entonces, Abraham y su familia estuvieron unos 5 años en Harán, aguardando el momento de entrar en Canaán. Cuando Taré, el padre de Abraham, murió, cuando Abraham tenía 75 años, pues iniciaron el último movimiento hacia la zona de Canaán. Nosotros sabemos que fue en primavera que entraron en Canaán, porque nos lo dice la palabra de Dios en Éxodo 12, 40-41. Nos dice que en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Sabemos que las huestes de Jehová salieron en primavera, por tanto, quiere decir que entraron también en primavera en la tierra de Canaán, que recordemos que en este caso se lo denomina Egipto, porque Canaán formaba parte del imperio egipcio a nivel de influencia, tanto política como económica. Por tanto, sabemos que fue en primavera y sabemos que fue en el año 1920 a.C. la entrada de Abraham en Canaán, también pues por toda la cronología que ya presentamos, toda la cronología bíblica, pues que nos indica que fue en esa época, en ese año. Por tanto, aquí tenemos esta escena en la cual vemos la entrada de Abraham ilustrada en la tierra de Canaán, ese momento pues de gran alegría seguro y de gran también
incerteza acerca de cómo iría el futuro, pero en todo caso Abraham obedeció, ¿no? Y aquí vemos esta escena donde Abraham y su familia entran finalmente en la tierra de Canaán. Esta tierra de Canaán realmente no era un sitio cualquiera, era un trozo de tierra que Dios quiso después del diluvio que tuviera una preparación, fue una tierra que fue preparada, que fue bendecida para que la pudiese habitar este pueblo que dio origen a Abraham y para que este pueblo pudiese llevar el plan de salvación a su punto culminante en beneficio de toda la humanidad. La culminación de este plan de salvación sabemos que fue la cruz, fue la crucifixión de Cristo. Ahí fue donde realmente todo tomó, pues, en fin, todo quedó establecido. La salvación ya había sido, pues, propiciada por este sacrificio, por este sumo sacrificio, y esto, pues, fue el momento culminante de este plan de salvación. Este plan de salvación Dios nos lo ha ido dando a través de toda la historia y concretamente este momento culminante de la crucifixión también. No tuvimos que esperar a que Cristo fuera crucificado para tener ya pistas de cómo sería este momento culminante. Vimos cómo con la caída de Adán, perdón, no me salía, con la caída de Adán, pues Dios ya dio el plan de salvación al hombre y concretamente habló ya pues de cómo sería esta crucifixión de Cristo, del Salvador. Nos dice que de la mujer saldría una simiente suya, que esta simiente suya pues era Cristo y que de Cristo pues que Cristo sería muerto en la cruz. Entonces, esto ya fue una primera información que Dios dio acerca de la crucifixión. También los profetas de Dios, pues, nos dieron información acerca de cómo sería esta crucifixión. En Salmos 22:16, por ejemplo, nos dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí se hablaba ya de ese momento culminante del plan de salvación a través de los profetas. También en el tabernáculo que Dios nos dio, que les dio a los judíos concretamente, también se hablaba de esa cruz, ¿no? En simbología y en las ceremonias que ellos celebraban también, de alguna forma, pues habían indicios de esa crucifixión que tendría que someterse pues, el Hijo de Dios a Cristo, ¿no? Y vemos cómo, por tanto, también usó este tipo de simbologías pues, para hablarnos de la crucifixión, de ese momento culminante de la salvación. Y también hemos visto, pues ya se ha presentado esta imagen impresionante, donde vemos pues impreso en el suelo de la tierra, en el suelo de la zona de Ararat, donde se posicionó el arca, que vemos aquí en este círculo, vemos que Cristo, pues la crucifixión de Cristo estaba también ya representada en el relieve del suelo, ¿no? O sea que Dios nos fue dando pistas acerca de cómo sería esta crucifixión. Evidentemente, en la zona de Canaán, también al ser esta tierra prometida donde tenía que llevarse a término esta crucifixión, también vemos que Dios quiso en su geografía hablarnos de cómo sería esta crucifixión de Jesús, ¿no? Y esto es lo que veremos un poco hoy. Cuando Abraham entró en la tierra de Canaán, entró en una tierra que estaba ya dando un mensaje al mundo, en simbología, en su geografía, ¿no? Nosotros conocemos cómo fue la crucifixión, vemos esta imagen tan impresionante, donde vemos arriba a Cristo, a Jesús, crucificado, estaría en la parte de arriba. En la parte de abajo estaría pues, el arca de la alianza y el propiciatorio, donde la sangre pues, circuló a través de esta roca partida en el terremoto que se produjo después de la muerte de Jesús. Y vemos, por tanto, arriba a Jesús y abajo vemos la tapa del propiciatorio donde se depositó la sangre del Salvador. Luego, a la derecha de esta imagen estaría situada la herida en el costado de Cristo, en el costado derecho, a nuestra derecha, ¿no? Al oriente de esta imagen, veríamos que estaría en esta escena de la crucifixión pues, la herida en el costado de Cristo. Y luego, a nuestra izquierda, pues habría otro simbolismo que luego veremos. Pero, en todo caso, si nosotros quisiéramos buscar en la tierra de Canaán
esta disposición de la crucifixión, pues podríamos empezar por la parte de arriba, ¿no? La ciudad más al norte de Israel, la ciudad más al norte de Canaán, en la Biblia nos dice que era Dan. De hecho, hay una frase, hay un dicho que dice, pues, de Dan a Beersheba. De Dan a Beersheba, cuando los israelíes decían de Dan a Beersheba, se estaban refiriendo, pues, de la parte más al norte de Canaán, del reino de Israel, a la parte más al sur, bueno, del reino de Israel y de Judá, y Beersheba, pues, sería la parte más al sur. De Dan a Beersheba, decían ellos, ¿no? Con lo cual, la parte de arriba de Canaán, la parte geográfica de arriba, sería Dan. Dan, cuando Abraham estaba por entrar en la tierra de Canaán, no se la llamaba Dan. Dan es un nombre que se le puso posteriormente. En esos momentos recibía otro nombre, se llamaba Lesem. Vamos a ver qué nos dice Josué 19:47. Dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem. Y tomándola, la hirieron a filo de espada. Y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan, su padre. Es decir, que aquí ya vemos que la zona más al norte de Israel sería Lesem. Lesem significa, es una palabra de origen semítico que significa piedra preciosa. Bueno, nosotros por la palabra de Dios, evidentemente, la piedra preciosa pues es Cristo, ¿no? Nos dice en 1 de Pedro 2, de 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por tanto, Cristo era una piedra preciosa escogida por Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si vemos, por tanto, que Lesem, que se llamaba Lesem, la ciudad de Dan, Lesem significaba piedra preciosa, por tanto, significaba a Jesucristo. También la ciudad de Dan tenía otro nombre, no solo Lesem, también se la llamaba Lais. Nos dice Jueces 18:29, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Con lo cual, la ciudad de Dan, que era la ciudad que estaba más al norte de Canaán, tenía dos nombres, tanto Lesem, que hemos dicho que era piedra preciosa, que es Cristo, y también el nombre de Lais. Lais significa león, es un nombre semítico también, que significa león. Y evidentemente, león en la palabra de Dios también es Cristo. En Apocalipsis 5:5 nos dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, que simbólicamente Lais era león y león es Cristo. Así que ya vemos que la ciudad de Dan, esta ciudad que estaba más al norte de Canaán, tenía la simbología de Cristo en su nombre. También el mismo nombre Dan, que es el nombre que se le puso luego a esta ciudad cuando Israel pues conquistó todo Canaán, Dan también tiene el significado de juez, y juez evidentemente también nos lleva a Cristo, que Cristo cuando en el juicio, Cristo ejerce el doble papel, ejerce el papel de abogado defensor del que se está juzgando y también ejerce el papel de fiscal, con lo cual Cristo digamos que participa en el juicio en ese doble papel, tanto puede defender como acusar. Aquí lo vemos, ¿no? Cómo puede castigar, pero también, pues, puede defender, como vemos abajo, ¿no? Castigar, contender, defender, disputar, juez, juzgar. Por tanto, Dan tenía esa significación, además divina, ¿no? De soberano y controlador, humano o divino. También nos dice más abajo, amo, dueño, señor, es decir, que también tiene esa connotación divina. Por tanto, la palabra Dan ya nos estaba hablando también de Jesucristo, que sería el que participaría en el juicio, el que juzgaría y que evidentemente era un ser divino. Así que ya tendríamos este primer símbolo en la geografía de Canaán. A la hora de buscar esa crucifixión revelada en su geografía, tendríamos que en la parte de arriba, donde estaba Cristo, pues tendríamos la ciudad de Dan, con esta simbología de león, de piedra preciosa y de juez. Y como hemos dicho antes, pues si Dan era la ciudad que estaba más arriba en la tierra de Canaán, que tenía que entrar Abraham,
pues la parte que estaba más abajo era Beersheba. Lo vemos en estos tres textos, en estos tres versículos. Empecemos por el primero, en Jueces 21. Nos dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Con lo cual, Dan era la zona más al norte, Beerseba la zona más al sur. Y todo Israel, nos dice 1 Samuel 3:20, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En 2 de Samuel 24:2 nos dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Es decir, que para Israel, para los judíos, esta expresión de Dan hasta Beerseba significaba de la parte más arriba de Canaán hasta la parte más abajo de Canaán. Aquí lo vemos en el mapa, arriba tendríamos esta ciudad de Dan, también llamada Lais y Lesem, y en la parte de abajo tendríamos Beerseba, que era pues la parte más al sur del territorio de Canaán. Hemos visto que la parte del norte, la parte de arriba, tenía la significación de Cristo. La parte más al sur era Beerseba. ¿Qué significación tenía Beerseba, no? Bueno, Beerseba, en primer lugar, son dos palabras, Ber y Sheba. La palabra Ber significa pozo, fuente o cisterna. Tiene este significado. Y la palabra Sheba significa 7. Significa el número 7. Esto, dicho en otras palabras, el pozo del 7, también podríamos decir la cisterna de la plenitud, porque sabemos que el 7 en la Biblia significa plenitud. Con lo cual, Beerseba significaría la cisterna de la plenitud. ¿Y qué cisterna de plenitud conocemos nosotros que necesitamos salvación y necesitamos ser transformados y salvados para poder tener vida eterna? Bueno, pues la cisterna que nos da plenitud, donde está la sangre de Cristo, es la tapa del propiciatorio. Una cisterna es un lugar donde va a parar un líquido. Entonces, bueno, pues la Beerseba, en simbología, podría ser la tapa del propiciatorio con la sangre de Jesús. Con lo cual tendríamos pues esta doble significación en la geografía de Canaán. Arriba tendríamos a Cristo y abajo tendríamos la tapa del propiciatorio con su sangre. Este sería pues el mismo esquema que tenemos en la escena de la crucifixión, donde vemos arriba a Cristo, que sería pues la zona de Dan, arriba, y la zona de abajo sería pues la tapa del propiciatorio, que sería Beerseba, la cisterna de la plenitud. Tengamos además en cuenta que la población de Beerseba estaba en una zona que era el Negev. El Negev era un desierto, era una zona desértica, y el significado de Negev pues era sur, por su aridez nos dice, y también ocasionalmente Egipto. Es decir, que la tapa del propiciatorio, esta cisterna de la plenitud, estaba rodeada por una tierra caída, una tierra de pecado, que llevaba a la muerte, ¿no? Sería la simbología en este caso. Así que ya tendríamos pues este doble significado que encontraríamos en la tierra de Canaán, a la cual tenía que estar a punto de entrar pues Abraham, ¿no? Arriba tendríamos a Cristo y abajo tendríamos la tapa del propiciatorio, esta cisterna de la plenitud que era Beerseba. Vamos a ver ahora qué había en el este. En la escena de la crucifixión, si nosotros seguimos ese esquema, tendríamos que buscar una herida en el costado, tendríamos que buscar una hendidura profunda en la carne de Cristo, en este caso, ¿no? Bueno, si nosotros no miramos la geografía de Israel, también veremos una herida profunda en el costado derecho, veremos una herida profunda en su parte oriental, en la parte este. Esta es una herida que sería todo el recorrido del río Jordán, que curiosamente discurre por una hendidura que es la hendidura más profunda de toda la tierra. En toda la tierra no hay un sitio por debajo del nivel del mar tan a profundidad como es la zona del Jordán y concretamente la del Mar Muerto y la de la ciudad de Jericó, que está en la boca del Mar Muerto, ¿no? Por donde entra el río Jordán. Es curioso, ¿no?, de contemplar la tierra de Canaán y darte cuenta que el simbolismo, comparando con la crucifixión, pues encontraríamos ahí esta herida tan evidente, ¿no? Aquí lo vemos, el perfil lateral, donde vemos pues el nivel del mar Mediterráneo, que serían estos 0 metros a la izquierda,
Y luego a la derecha vemos esta herida profunda en el territorio de Canaán, en su parte oriental. Esta herida es, como digo, la zona terrestre más profunda que hay en toda la Tierra. Justamente está ubicada ahí. ¿Por qué será, no? Evidentemente no hay nada casual y ahora veremos el por qué no. Vemos en este cuadro, sacado del Wikipedia, con las zonas más profundas de la Tierra, y vemos como la zona más profunda de la Tierra es el Mar Muerto. El Mar Muerto está a 423 metros de profundidad, y luego tenemos a Jericó, que es la ciudad más baja del mundo, con 258 metros por debajo del nivel del mar. Con lo cual vemos aquí una clara herida en la superficie terrestre, que no encontramos en ninguna otra parte del mundo. Hay otras partes por debajo del nivel del mar en el mundo, pero no a estas profundidades y con esta forma de cicatriz, ¿no? Jericó, vemos que nos dice este artículo que es la ciudad más baja y nos dice todo en Jericó es extraordinario. A una profundidad de 250 menos bajo el nivel del mar, Jericó es la ciudad más baja de toda la tierra. La antigua ciudad de Jericó estaba situada junto a la llamada fuente de Eliseo, una de las más abundantes de Palestina, más de 4.000 litros a la hora. Ya es curioso que en Jericó se encontrara la fuente donde brotaba más agua de toda la tierra de Canaán, ¿no? Bueno, de la herida de Cristo también brotó agua. Nos dice que actualmente Jericó pasa por ser la ciudad más antigua del mundo. La antigua Jericó es un montón de ruinas que se vienen acumulando aquí unas sobre otras desde el Mesolítico, nos dice. Aquí acudían a beber con frecuencia todos los hombres, tanto los hombres como animales. Bueno, esto tiene claramente una significación a esa herida de la que brotó agua y sangre cuando se le produjo en el costado de Cristo. También vemos que el significado de Jericó es fragante, y fragante nos retrotrae evidentemente al versículo de Efesios 5:2, cuando nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que la sangre de Cristo desprendía un olor para Dios fragante, porque era el medio a través del cual se daba pues, satisfacción a todo el problema del pecado y habilitaba al hombre pues, para la vida eterna, ¿no? ¿Cómo no iba a ser este olor fragante? La palabra Jordán, que sería Jardén en hebreo, también nos habla un poco pues, de la herida en el costado, ¿no? Si vemos su significado relacionado, que sería Yarat, pues tiene todas estas significaciones. Nosotros vamos a escoger esta que está en el último párrafo a la derecha, que sería derramar, ¿no? Cuando en la Biblia se usa la palabra Yarat como derramar, en el único versículo donde se usa, que yo haya visto, se usa en relación a la sangre, en derramar sangre, ¿no? Con lo cual ya vemos que la palabra Jordán también tenía una clara referencia, pues esta herida de la cual brotó esa sangre, ¿no? Así que cuando nosotros buscamos en la geografía de Israel este cuadro de la crucifixión, que ya hemos visto que arriba sería Dan, sería Jesucristo, y arriba y abajo sería Beersheba, que sería la tapa del propiciatorio, vemos que en la derecha del cuadro de la crucifixión, que tendría que haber esa herida, pues efectivamente nos encontramos con esta profunda herida en la zona de Canaán. Aquí tendríamos pues el esquema en esta geografía pues cananea, ¿no? Arriba Dan, a la derecha Jordán y abajo Beersheba. Esta herida, esta hendidura que encontramos en la parte oriental de Canaán, forma parte de una hendidura mayor que abarca pues, hasta la zona de Mozambique, en África. Es la mayor hendidura que hay en la tierra y no solo abarca esta zona de Canaán, sino que se extiende bajando. Si vamos bajando, veremos por toda esta zona del Mar Rojo, en rosa, y luego pues entra por Etiopía, por Kenia, Uganda, por Ruanda, Burundi, Tanzania y se mete por Malawi hasta acabar en Mozambique. Por tanto, es una herida impresionante que podemos ver desde la propia Luna, como veremos ahora que nos dice la ciencia en este artículo que leeremos a continuación, ¿no? Por tanto, vemos que esta hendidura del río Jordán es parte de toda esta falla enorme que se llama la falla del Rift. Curiosamente, la zona del Jordán es la más profunda de toda esta falla, con diferencia. Nos dice este artículo como si una enorme cicatriz se tratara,
La Gran Falla o Valle del Rif divide en dos la antigua Abisinia, que es Etiopía, condicionando su geografía y definiendo su sinuoso relieve. Apreciable desde la Luna, esta colosal hendidura en la superficie terrestre fue estudiada por primera vez en 1893 por el explorador y geólogo escocés John Walter Gregory, y aún hoy en día los científicos no llegan a refutar plenamente cómo las fuerzas subterráneas de hace miles de años originaron este fenómeno natural. Es decir, que sigue sorprendiendo a la ciencia cómo una falla de esta magnitud puede todavía pues, estar visible, ¿no? En un lejano futuro, esta tremenda grieta de más de 7.000 kilómetros partirá de norte a sur todo el occidente africano, pues partiendo desde Mozambique se extiende por Tanzania, Uganda o Kenia, cruza Etiopía y Djibouti, continuando por el Mar Rojo, Sinaí, Mar Muerto, hasta llegar a la misma Siria por el Valle del Jordán, formándose en millones de años una nueva plataforma continental, un flamante y enorme isla independiente en el levante de este inmenso territorio de la estirpe negra de África. Quien llegue a poder contemplar la inmensidad de este valle quedará atraído por la variada diversidad que en él se acoge. Es decir, que la ciencia nos está diciendo que hace pues, aproximadamente unos 170 millones de años, pues hubo un rompimiento de la corteza terrestre. Esta es la teoría que la ciencia nos da, ¿no? Ellos dicen que hace 170 millones de años había un planeta original que se llamaba Pangea y que este continente original, pues en un momento determinado se rompió y se fue desplazando los diferentes trozos hasta dar la distribución que tenemos actualmente, ¿no? Pero si nos fijamos en esta animación, veremos algo curioso. Ellos dicen que todo este proceso, que aquí vemos en un momento, aconteció durante 170 millones de años. Pero vemos que el perfil de estos continentes, de estos trozos que se rompieron, no varía. Es decir, que de encajar perfectamente se van separando, pero su forma no varía. Es decir, que si nosotros hiciéramos ahora el movimiento al revés, volverían a encajar a la perfección. Esto ya nos está hablando de un problema aquí, ¿no? Porque evidentemente esto ya imaginamos que toda la costa continental de todos los continentes hubiera sufrido una gran erosión. La erosión marina es la que mayor estrago produce en la tierra continental. Nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Esto es una erosión que se ha producido en la costa de Gales y es una erosión que ha acontecido en unos miles de años, no ha acontecido en millones de años. Por tanto, ya nos imaginamos que los continentes desplazándose y sufriendo esa erosión marítima, pues ya sus perfiles pues no coincidirían como coinciden de momento, ¿no? Es decir, que esto al final vemos aquí otro ejemplo de erosión marina, donde vemos cómo las costas van siendo cambiadas continuamente. Evidentemente, en 175 millones de años esto hubiera desfigurado totalmente el contorno continental. Y en cambio vemos como si nosotros ahora volvemos a hacer el puzzle, pues encajan a la perfección. Con lo cual, llegamos a la conclusión que esta historia que se nos explica de estos 170 millones de años no es cierta y que el rompimiento continental aconteció hace mucho menos años, concretamente en el 2348 a.C., cuando hubo el diluvio. Nosotros sabemos cómo fue realmente este rompimiento. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis 1, del 1 al 2, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que nosotros tenemos una situación en la cual la tierra originalmente estaba cubierta totalmente de agua. Luego Dios, al tercer día, lo que hizo fue reunir esas aguas, parte de esas aguas, en el subsuelo terrestre, de forma que descendió el nivel del mar, el nivel de esas aguas que lo cubrían todo, y pudo florecer el relieve terrestre. Esto aconteció en el tercer día. Y luego, cuando aconteció el diluvio, lo que aconteció, aparte de que llovió toda el agua en forma de vapor que había en la parte de la atmósfera, también se rompió la corteza terrestre, liberando otra vez todas esas aguas que habían sido acumuladas ahí el tercer día y inundando la tierra de nuevo, ¿no? Nos vemos aquí en Patriarcas y Profetas 24, como Ellen White nos relata esto, ¿no? Nos dice, cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa.
La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Es decir, que cuando descendieron las aguas hubo pues todo ese continente único con, digamos, salpicado de lagos y de mares interiores. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores, ni abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por doquiera una frondosa vegetación verde. Cuando Dios reunió las aguas del tercer día en el subsuelo, floreció ese relieve y se presentó este escenario. Luego, cuando hubo el diluvio, se rompió la corteza terrestre, esas aguas que habían sido acumuladas el tercer día se liberaron y volvió a inundar toda la superficie terrestre. Ellen White, en Patriarcas y Profetas 87, nos dice: pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vemos cómo fueron rotas las fuentes del grande abismo. La corteza terrestre se agrietó. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Así que vemos esta situación en la cual la corteza terrestre se rompió y de esas grietas, de esas cicatrices, brotó esa agua que estaba acumulada en el subsuelo y brotó también material del subsuelo que, entre una cosa y la otra, empezó a ejercer una gran presión hacia los laterales, que fue realmente lo que acabó creando estos continentes. Es decir, que la corteza terrestre que se había roto se fue replegando y fue formando esos 5 continentes que conocemos actualmente, formando también en su presión brutal pues todas estas cordilleras montañosas, etcétera, ¿no? Y los valles. Este sería realmente la explicación de lo que aconteció. Y una de esas grietas por donde brotó el agua y este material fue pues la grieta, la falla del Rift, que es la que culmina en el Jordán, dando pues esa zona todavía profunda en la tierra. Se ve todavía desde la luna pues esa profunda cicatriz en la tierra, ¿no? Entonces, pues esta sería la situación. Nosotros tenemos pues la tierra de Canaán con esta cicatriz, que es la cicatriz más profunda que tiene la superficie terrestre en la tierra. Pues esta cicatriz está justo en la zona donde correspondería con la zona oriental, en la escena de la crucifixión, la cicatriz en el costado de Cristo. Tendríamos pues esta situación. Y finalmente, pues quedaría el lado occidental de la escena de la crucifixión, que Dios pues parece que quiso dejar reflejada en la tierra de Canaán, en la tierra que debía de entrar pues el pueblo de Abraham para dar cumplimiento a ese punto culminante del plan de salvación, que fue la crucifixión, como estamos viendo, ¿no? En la parte occidental de la escena de la crucifixión, si nosotros sabemos que Cristo fue crucificado, Cristo mirando al sur, por tanto, tenía la herida en el costado al este y al oeste, por tanto, tenía pues el mar Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo es lo que tenía Jesús en la escena de la crucificación en el oeste. El mar Mediterráneo, un mar, desde siempre en la Biblia, pues significa multitud, ¿no? Entonces nosotros sabemos que este mensaje, el mensaje de salvación, cuando Cristo fue crucificado, debía de pasar del pueblo hebreo hacia el mundo entero, ¿no? Hacia toda la multitud de la tierra. Sabemos además, lo vimos esto cuando hubo el descenso del arca, cuando hubo la confusión de lenguas en la Torre de Babel, pues que la tribu de Jafet, toda la tribu de Jafet fue la que principalmente colonizó toda la parte del Mediterráneo, al menos la parte de arriba del Mediterráneo, ¿no? Entonces ya vemos que el mensaje, además, bueno, cuando hubo la crucifixión, además, la tribu de Jafet era la que ya dominaba plenamente todo el Mediterráneo, pues Roma era de la tribu de Jafet.
Así que ya vemos que cuando hubo la crucifixión se cumplió una profecía, la cual decía que Jafet recibiría una bendición especial y que vendría de Sem, esta bendición. Y efectivamente, cuando Cristo murió en la cruz, pues el mensaje ya pasó a ser dado por principalmente la tribu de Jafet, que vivía en el Mediterráneo. Nos dice Génesis 9:27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Es decir, que Jafet tomó un poco el relevo a Sem y empezó pues a predicar el mensaje de salvación, empezando por el Mediterráneo y luego extendiéndose al resto del mundo, ¿no? Jafet, pensemos que además desde el Mediterráneo conquistó todo el mundo, con lo cual el mensaje se expandió por todas partes. La clara representación de esto la tenemos pues en los viajes de Pablo. Pablo era de Sem, por tanto fue un simbolismo de Sem dando este testigo a Jafet para que diese a partir de ahí, a partir de la crucifixión, el mensaje a todo el mundo. Con lo cual tendríamos pues este simbolismo claramente plasmado en la tierra de Canaán. Dios quiso que fuera así. Cuando Abraham, por tanto, estaba por entrar en Canaán, pues estaba entrando en la tierra que Dios había preparado para que se produciese el punto culminante del plan de salvación, esa crucifixión de Cristo, ¿no? Pero aquí lo tendríamos, ¿no? La tierra de Canaán, en esta geografía estaría pues explicada la crucifixión. Pero solamente nos explicó la crucifixión, porque evidentemente el plan de salvación, el punto culminante, sí fue la crucifixión, pero también hubo otro hecho que fue culminante en ese plan de salvación, que fue la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo para interceder por el hombre caído. Entonces, esto... Bueno, perdón. Entonces, vemos que hubo otro punto culminante que fue la intercesión que después de la crucifixión Cristo haría en el cielo, ¿no? Por nosotros. Esto lo simbolizó Dios también en la tierra de Canaán, a la que estaba Abraham por entrar. Bueno, vemos que este hecho efectivamente fue uno de los puntos culminantes también, ¿no? Esta ascensión de Cristo al cielo y su intercesión por el hombre caído, ¿no? Bueno, esto evidentemente sí. Dios también lo quiso simbolizar en la tierra de Canaán, a la cual estaba por entrar Abraham, ¿no? Y esto lo vemos pues en Melquisedec. Melquisedec fue un sumo sacerdote que estuvo pues ministrando, intercediendo ante los impíos en la zona de Canaán antes de que Abraham pues probablemente llegara allá. Con lo cual, y Melquisedec era un sumo sacerdote que curiosamente pues repartía pan y vino, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el sumo sacerdote que reparte pan y vino pues es Jesús en el cielo, resucitado, pues dando su carne para el mantenimiento del hombre, para preservar al hombre, y dando su sangre, su vino, para purificar, digamos, el pecado del hombre, ¿no? Con lo cual, Melquisedec, este sumo sacerdote que Dios levantó en ese momento en Canaán, pues estaba simbolizando, en medio de un escenario que simbolizaba la crucifixión, estaba simbolizando al Jesús resucitado, dando esa intercesión por el hombre caído. Vemos aquí cómo Abraham, por ejemplo, recibió pan y vino, ¿no? de Melquisedec. Abraham es un símbolo también del pueblo de Dios, con lo cual nos está diciendo que Melquisedec, que era un símbolo de Jesucristo resucitado, estaba dando pan y vino al pueblo de Dios caído. Nos dice Génesis 14, 17, 18, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sare, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. También sabemos que Melquisedec recibió los diezmos, no los recibió Abraham, los diezmos los recibió Melquisedec. De la misma forma, Cristo, cuando ascendió al cielo, fue el que recibió los diezmos, no los recibió el sacerdocio levítico, ya más, sino que a partir de ahí los empezó a recibir Cristo. Nosotros cuando damos el diezmo lo damos para que la obra de Cristo, su crucifixión y todo el mensaje de salvación llegue a todo el mundo. Con lo cual, aquí vemos también un simbolismo de Melquisedec en tierra de Canaán, simbolizando al Cristo resucitado intercediendo por el hombre caído. Vemos en Hebreos 7,
esto no sé si, sí, perdón, en Génesis 14, del 19 al 20, nos dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y nos dice Hebreos 7:4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Con lo cual era un claro simbolismo Melquisedec, aunque fue real, fue una persona real ministrando ahí, pero simbolizaba al Cristo resucitado recibiendo los diezmos del pueblo de Dios. Ya no debían darse los diezmos a partir de la crucifixión, ya no debían darse al sacerdocio levítico. De la misma forma, Melquisedec era el sumo sacerdote, no era Abraham. Y eso simbolizaba que cuando Jesús resucitara después de la crucifixión, sería el sumo sacerdote, ya no sería más el sacerdocio levítico. Y esto también era un simbolismo que veíamos plasmado en Melquisedec. En Hebreos 7, 9 al 10 nos dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Perdón. Y nos dice Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Con lo cual, el sumo sacerdote en los días de Abraham era Melquisedec, no era Abraham. Y esto simbolizaba que cuando después de la crucifixión, el sumo sacerdote sería Cristo resucitado y no el sacerdocio de Leví que estaba en los lomos de Abraham. Vemos también cómo se nos dice en Hebreos 6:20 que tanto Melquisedec como Cristo eran de la misma orden. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ninguno de los dos, ni Melquisedec ni Cristo resucitado, pertenecían a la orden levítica, sino que eran de una orden diferente. En este sentido es que se dice que son de la misma orden tanto Melquisedec como Cristo, porque no pertenecían a la orden levítica, ¿no? Nos dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este sentido simbólico es que Melquisedec era del mismo orden que Jesucristo. Simbolizaban los dos, eran de un orden diferente al levítico. Tengamos también presente, a la hora de entender que Melquisedec era un símbolo del Cristo resucitado, intercediendo por nosotros, lo vemos en Hebreos 7, del 1 al 2. Nos dice que porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Con lo cual vemos que Melquisedec era tanto rey como sacerdote de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal, de la misma forma que luego el Cristo resucitado intercediendo por nosotros sería tanto rey como sacerdote en la Jerusalén celestial. Así que vemos otra vez este símbolo de Melquisedec simbolizando, apuntando a este Cristo resucitado. Y vemos también, pues, cómo, pues, por tanto, ya para acabar con el tema de Melquisedec, pues, que efectivamente él era un hombre que levantó Dios para ministrar en la tierra de Canaán, era el sumo sacerdote y estaba simbolizando con su sacerdocio el sacerdocio que efectuaría Cristo resucitado y ascendido al cielo, intercediendo por nosotros. Por tanto, en la tierra de Canaán teníamos, antes de que entrara Abraham, teníamos ese doble simbolismo. El simbolismo de la crucifixión, como hemos visto, y también el simbolismo de Cristo intercediendo por nosotros en el cielo después de la crucifixión. Evidentemente, Melquisedec fue un hombre. En este aspecto, en esta figura, se ha prestado a mucha confusión y ha habido gente pues, que ha defendido pues, que era Jesucristo o que era el Espíritu Santo o que era pues, un ángel. Bueno, nada de todo esto. Melquisedec fue un hombre que sí que es verdad que simbolizaba al Cristo resucitado, pero era un hombre, era un mortal. Nos dice Ellen White, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, que Melquisedec era el símbolo de Cristo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Lo deja clarísimo. Así que tampoco era esta especie de maestro ascendido que también le atribuye pues, todo el sector de la nueva era, que en Melquisedec también se abonan mucho y pues sacan 1000 teorías, ¿no?
Bueno, Melquisedec era un símbolo del Cristo resucitado. Aquí lo tendríamos dando este pan y dando este vino, que era la carne y la sangre de Jesús una vez hubo resucitado. Así que tendríamos pues esta escena en la cual veíamos a Abraham que estaba pues por entrar en la tierra de Canaán. Y ahora nos vamos a fijar ya para terminar en el recorrido que él hizo cuando entró en Canaán, porque esto también es muy interesante, ¿no? Si tenemos en cuenta que en Canaán podemos ver dibujada en su geografía la crucifixión, veremos el movimiento que hizo tan interesante Abraham en este sentido, ¿no? Entonces vamos a ver pues cómo procedió Abraham cuando entró en Canaán, ¿no? En primer lugar diremos que Abraham entró por la zona del norte. Abraham venía de Harán, de la zona de Mesopotamia, y cuando las gentes pues tenían que entrar en Canaán en esas épocas, al parecer, la mayoría, por no decir pues prácticamente todos, lo hacían por la zona de Dan, aunque también hay gente que defiende que entró por un poco más abajo, ¿no? Bueno, evidentemente en la Biblia luego vemos en este versículo cuando Abraham pues va a rescatar a Lot de manos de Kedorlaomer, pues les da alcance en la zona de Dan, con lo cual vemos que el ejército de Kedorlaomer para salir de Canaán lo hizo por la ciudad de Dan, por la ciudad más al norte de Israel, ¿no? Esto ya nos hablaría de que en esos días pues Dan era un punto de entrada y de salida de Canaán cuando uno venía o volvía a Mesopotamia. Entonces nosotros, pues, bueno, en todo caso, tenemos claro que Abraham entró pues por el norte, que sería la zona natural de entrada, y una vez entró pues desde el norte, se dirigió sin prisa pero sin pausa hacia la zona del Negev, nos dice la palabra, hacia la zona de Beerseba. En todo caso, cuando Abraham entró por Dan, si es que entró por Dan, el espectáculo que se encontraría pues sería un espectáculo maravilloso, porque Dan es una ciudad que hemos dicho que está más al norte de Canaán y está a las faldas de en la zona lateral de las montañas de en las montañas de Hermón, ahora no me salía, en el Monte Hermón, está en las faldas del Monte Hermón. Entonces es una zona especialmente verde, rodeada de zonas semidesérticas, ¿no? Con lo cual, cuando Abraham llegó a la zona de Dan, pues para él seguro que fue pues un gran consuelo pues ver ese espectáculo, ¿no? Así que vemos, como estamos diciendo, que el primer movimiento que hizo Abraham al entrar en Canaán también tenía una gran simbología. Pues hemos dicho que Abraham entró por el norte y lo primero que hizo fue, sin prisa pero sin pausa, irse dirigiendo hacia el Negev, hacia el sur, hacia la zona de Beerseba, ¿no? Esto lo vemos en Génesis 12, del 5 al 9. Nos dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hemos dicho que probablemente llegaron por la zona de Dan. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Es decir, que vemos esa entrada de Abraham en la tierra de Canaán, que simbolizaba esa crucifixión, que simbolizaba esa intercesión de Cristo en el cielo, es decir, que ya se estaba explicando, Dios ya estaba explicando cómo sería la culminación del plan de salvación. Pues vemos cómo Abraham entra en esta tierra y lo primero que hace es ir de Dan a Beerseba. Es decir, que en definitiva lo que hizo fue ir de Cristo a la tapa del propiciatorio, donde se depositaría en un futuro la sangre del Salvador. Entonces vemos cómo él siguió este recorrido, ¿no? Fue de Dan, que era simbología de Jesucristo, hasta la zona del Negev, hasta la zona de Beerseba. Con lo cual vemos que Abraham, que es un símbolo del pueblo de Dios, se situó en la sangre de Cristo, ¿no? Se situó en este camino, en este recorrido que recorrió la sangre de Cristo desde la herida, desde Cristo hasta la tapa del propiciatorio. Pues de la misma forma, Abraham, el pueblo de Dios, recorrió
el recorrido que iba de Dan hasta Beersheba, situándose en esta sangre de Cristo. Bueno, esto es una simbología clarísima, ¿no? Porque evidentemente, pues nosotros cuando buscamos la gracia, la buscamos en la sangre de Cristo. Nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El pueblo de Dios, si quiere la salvación, debe situarse en la sangre de Cristo, debe estar en ese camino, debe estar en ese santo, en ese camino santo, ¿no? Nos dice Salmos 77:13, oh Dios, santo es tu camino. También sería este camino que recorrió la sangre de la cruz hasta la tapa del propiciatorio. Entonces Abraham se situó en este camino. Hay un dato interesante, ¿no? Porque, claro, uno podría preguntar, bueno, ¿y qué significa situarse en la sangre de Cristo, ¿no? Para el pueblo de Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce en acción, en hechos, ¿no? Bueno, lo tenemos también explicado en este primer movimiento que hizo Abraham cuando llegó a la tierra de Canaán. Nosotros sabemos, por tanto, que fue del norte al sur y lo hizo acampando en 2 lugares concretos, no en más, en 2, al menos que se hable en la palabra. Uno era Siquem, que era esta ciudad que estaba pues al norte del Mar Muerto. Y luego la segunda era Betel, entre Betel y Jai, nos dice la palabra. Ahí estableció su segundo campamento. Si nosotros vemos el significado de estas 2 poblaciones donde él acampó, veremos qué significa estar en el camino de la sangre de Cristo, qué significa estar en la sangre de Cristo, qué significa estar en el camino que te da por heredad la Canaán celestial, ¿no? Abraham recorrió este camino para recibir la Canaán terrenal. El pueblo de Dios debe recorrer este camino de la sangre de Jesús para heredar la Canaán celestial. Vamos a ver el significado de estas 2 poblaciones, ¿no? En primer lugar, en Génesis 12, del 6 al 7, nos habla de Siquem y nos dice que y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esta fue la primera zona donde acampó Abraham. Siquem, vemos aquí el significado en su derivación, 79:26, nos dice Shekem, que dice consentimiento, y nos dice concretamente en la definición, cuello, entre los hombres, como el lugar de llevar cargas, estribaciones de un monte también. Consentimiento, espalda, fuga, hombro, parte. Bueno, nosotros aquí vamos a coger el significado de consentir llevar una carga. Cuando el pueblo de Dios, cuando una persona que quiere seguir a Dios, cuando una persona quiere ponerse en la sangre de Cristo para recibir toda esa bendición, el primer paso que tiene que hacer es aceptar la carga, es decir, aceptar los mandamientos, sus mandamientos. En Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con lo cual, el primer paso que debemos hacer es aceptar los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, aceptar esa carga. Eso sería el primer paso que nos decía Siquem. Si queremos estar en la sangre de Jesús, debemos hacer eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos pues el segundo campamento que estableció Abraham en ese recorrido por la sangre de Jesús, que fue entre Betel y Jai. Nos dice Génesis 12:8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este sería el segundo campamento que estableció Abraham. Vamos a ver el significado de estas 2 poblaciones y veremos más cosas, ¿no? En primer lugar, Betel, ya sabemos todos que significa casa de Dios, pero si vamos a la derivación, veremos también que significa concretamente templo o tienda, es decir, tabernáculo o templo, santuario. Este sería el significado de Betel. Pero Abraham acampó entre Betel y Jai. Vamos a ver qué significa Jai. Jai es una palabra también que significa ruina, escombro, montón de ruinas. Y en su derivación nos dice también torcer, actuar perversamente, agobiar, cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad, mal, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer, trastornar. Bueno, nosotros, si unimos estos 2 significados, por un lado Betel, que era el templo, con todas estas ruinas en el tema de Jai, veremos que se está refiriendo
probablemente pues a este versículo de Juan 2, 19, 21, que nos dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Con lo cual, cuando Abraham acampó entre Betel y Jai, lo que estaba haciendo era aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar esa destrucción del templo. Simbólicamente quería decir esa crucifixión de Cristo, ese sacrificio de Cristo, ¿no? Este es el segundo paso que tiene que hacer el cristiano que quiere estar en la sangre de Jesús. Tiene que aceptar su sacrificio. Lo vemos aquí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, que sería acampar en Siquem, de Dios, y la fe de Jesús, es decir, tener fe en el sacrificio que Jesús hace en nosotros, es acampar entre Betel y Jai. Aquí pues tendríamos este esquema, ¿no? A través del cual Abraham, cuando entró en la tierra de Canaán, pues lo hizo siguiendo este recorrido por la sangre simbólica de Jesús en el territorio y aceptándola pues a través de aceptar pues los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios y también aceptar el sacrificio de Jesús. Y para acabar, hoy en día pues hay diferentes religiones que se dicen hijas de Abraham, que defienden que pueden perfectamente caminar unidas porque son hijos todos de Abraham. Aquí vemos pues a la izquierda a un protestante, vemos también al Papa, al católico, vemos a los ortodoxos, vemos también a los islámicos y vemos a los judíos, ¿no? Todos ellos se dicen hijos de Abraham y todos ellos, por tanto, están trabajando por un ecumenismo porque todos forman parte de la misma familia. Pero, evidentemente, en esta simbología que hemos visto hoy, en la entrada de Abraham en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, pues es una auténtica bofetada a este concepto, ¿no? Porque, evidentemente, no es suficiente pertenecer o ser descendiente de Abraham. Además, hay que hacer el camino que hizo Abraham. Hay que aceptar acampar en Siquem, es decir, hay que aceptar guardar los 10 mandamientos, cosa que no hacen 4 de estos 5 personajes que vemos aquí abajo. Y además hay que aceptar el sacrificio de Jesús, cosa que no hace, en este caso, el personaje judío que vemos, ¿no? Con lo cual, no sirve de nada ser hijo de Abraham, sino se recorre el mismo camino que hizo Abraham cuando entró en la Canaán terrenal. Si no recorremos el camino que recorrió Abraham cuando entró en la Canaán terrenal, no heredaremos la Canaán celestial. Así que, para terminar, pues ya vemos que es del todo absurdo intentar entrar en negociaciones y entrar en componendas con denominaciones que en este caso son cristianas, todas aceptan en principio el sacrificio de Jesús, pero no aceptan guardar los 10 mandamientos. Con lo cual, ¿de qué sirve estar con ellos? No estamos recorriendo el camino que hizo Abraham. Nos vamos a perder si seguimos en ese ecumenismo. Aunque nos parezca una cosa totalmente inocente, tiene una significancia muy profunda, ¿no? Y aquí, pues ya esta imagen que hemos visto tantas veces, con este importante dirigente adventista, pues entrando en componendas con todos ellos. Y bien, pues hasta aquí este culto, en el cual hemos visto pues esta simbología de la tierra de Canaán a la cual tenía que entrar Abraham, cómo simbolizaba este punto culminante al que llevaría el plan de salvación el pueblo que en ese momento entraba ahí, ¿no? Que fue la crucifixión, y también hemos visto cómo simbolizaba a través de Melquisedec esa intercesión de Cristo después de la crucifixión en el cielo, pues a favor del ser humano. Y evidentemente el viaje de Abraham por el primer viaje que hizo por Canaán para heredarlo, pues también vemos cómo él ya nos dijo qué debíamos hacer el pueblo de Dios para ponernos en consonancia con ese sacrificio que era guardar los 10 mandamientos y tener la fe de Jesús. Y luego, evidentemente, pues hubo otras escenas que Abraham protagonizó que también fueron a nivel simbólico, dieron también más claridad a esas gentes de lo que sería finalmente pues ese sacrificio del Salvador por la humanidad caída. Y bueno, pues hasta aquí este culto. Espero pues que haya sido de bendición para todos y vamos a acabar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por cuidar de nosotros, por ayudarnos a permanecer en la sangre de tu Hijo Jesús, que de una forma tan generosa, tan impresionante, dio por toda la humanidad caída.
Ayúdanos a no conformarnos en ser hijos de Abraham, sino también en buscar el no separarnos de este camino que recorrió la sangre, desde la herida en el costado hasta el propiciatorio. Ayúdanos siempre, Señor, a estar en este camino que va de Dan a Beersheba, pasando por Siquem y pasando entre Betel y Jai. Señor, ayúdanos a no desviarnos nunca de esta ruta que nos marcó nuestro padre Abraham. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a pasar esta semana en consonancia totalmente contigo, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.